Una sola noche cambió la historia. 185.000 soldados, el ejército más poderoso de la época, yacían muertos al amanecer. No hubo espadas, no hubo batallas. ¿Qué fuerza invisible pudo destruir semejante amenaza? ¿Cómo un pueblo al borde de la destrucción encontró su salvación en lo inexplicable? Hoy te revelaremos la fascinante historia de cómo un rey fiel, una oración sincera y la intervención de un solo ángel transformaron un destino trágico en una victoria divina. Esta no es solo una lección de historia, es una muestra del poder que sigue estando disponible para quienes confían plenamente en Dios. ¿Te gustan las historias bíblicas llenas de milagros y enseñanzas profundas? Suscríbete ahora y descubre más verdades que transforman vidas. Comencemos. En una época de decadencia espiritual y caos político, surge un rey diferente en el reino de Judá, Ezequías, un hombre cuya vida se destacó por su fidelidad a Dios en medio de la idolatría que dominaba la región. A diferencia de muchos de sus predecesores, quienes habían llevado al pueblo por caminos de rebelión y desobediencia, Ezequías tenía un corazón dispuesto a honrar al Señor y restaurar la relación de Judá con su Creador. Desde el comienzo de su reinado, Ezequías demostró un liderazgo que no buscaba agradar a los hombres, sino al Dios de Israel. Una de sus primeras acciones fue eliminar los altares paganos que se habían levantado en todo el reino. Estos altares, construidos por generaciones anteriores, eran un símbolo de rebelión contra Dios, un recordatorio constante de cómo Judá había dejado de lado al único verdadero Dios para adorar ídolos sin vida. Pero Ezequías no se detuvo ahí. En un acto de profunda convicción, destruyó incluso la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, una reliquia que el pueblo había comenzado a idolatrar en lugar de usarla como el recordatorio de la gracia y el poder de Dios que era originalmente. Este acto marcó un antes y un después en la historia espiritual del reino. Ezequías también restauró el culto al verdadero Dios, reformando la adoración en el templo y convocando al pueblo a volverse a su Creador. En medio de una generación que había olvidado las promesas de Dios, este rey trajo esperanza y propósito. Sus reformas no solo unieron al pueblo bajo la fe en el Señor, sino que también le otorgaron el favor divino. Sin embargo, este liderazgo justo pronto sería puesto a prueba de una forma que nadie en Judá hubiera podido imaginar. En el horizonte, una oscura amenaza se acercaba, el imperio asirio. Bajo el liderazgo de Sennacherib, el imperio más poderoso y temido de la época estaba expandiéndose rápidamente. Con una brutalidad inigualable, los asirios habían devastado todo a su paso, dejando una estela de destrucción y sometiendo a naciones enteras. Samaria, la capital del reino del norte, había caído ante ellos y su población había sido llevada al exilio. La desaparición del reino de Israel fue un golpe devastador, tanto en lo político como en lo espiritual, y ahora, Jerusalén, la capital del reino de Judá, estaba en la mira de Sennacherib. El avance asirio hacia Judá era imparable. Sus ejércitos, bien organizados y despiadados, eran conocidos por utilizar tácticas de terror para intimidar a sus enemigos antes incluso de que comenzara la batalla. Cada ciudad que caía era un recordatorio más de que ninguna fuerza humana podría detenerlos. Y aunque Ezequías había preparado a Jerusalén reforzando sus defensas y buscando maneras de proteger a su pueblo, las probabilidades estaban completamente en su contra. Judá no tenía la fuerza militar para enfrentar un asedio de tal magnitud y cualquier esperanza de resistencia parecía desvanecerse rápidamente. El panorama era desolador. Jerusalén, rodeada por un ejército que parecía invencible, enfrentaba una amenaza existencial. Para el pueblo, la situación era clara: sin la intervención de Dios, no había escapatoria posible. Este momento marcó el inicio de una de las pruebas más grandes de fe en la historia del reino de Judá. A medida que las fuerzas asirias avanzaban con imparable determinación, el futuro de Judá se veía cada vez más sombrío. La imponente maquinaria bélica de Sennacherib no dejaba espacio para la esperanza. El ejército asirio, conocido por su brutalidad, tenía la capacidad de devastar cualquier ciudad que se interpusiera en su camino y, poco a poco, comenzaron a tomar cada una de las ciudades fortificadas de Judá. Estos centros urbanos, que eran considerados los últimos bastiones de defensa del reino, cayeron ante el poder asirio, dejándolos vulnerables y con pocas opciones de resistencia. Ezequías, viendo que las defensas de Judá eran incapaces de frenar la invasión, adoptó una estrategia de rendición parcial: ofrecer un tributo masivo con la esperanza de ganar tiempo y tal vez disuadir a Sennacherib de
continuar con su marcha hacia Jerusalén. El tributo, compuesto por 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, representaba una cantidad colosal, suficiente para despojar por completo los tesoros del reino, incluyendo las riquezas del templo de Dios. El rey no solo había sacrificado los bienes materiales de su reino, sino que también había comprometido los objetos sagrados del templo, como las decoraciones doradas que adornaban las puertas del lugar de adoración. Esta decisión, aunque tomada con la esperanza de salvar a Jerusalén, representaba un gesto desesperado de un rey que se encontraba sin más recursos ni opciones. Sin embargo, la respuesta de Sennacherib fue más que clara. El tributo no era suficiente para evitar la destrucción. El rey asirio no solo ignoró el pago, sino que aprovechó la sumisión de Ezequías para humillar aún más a Judá. En lugar de retirar sus fuerzas, envió emisarios a las murallas de Jerusalén para enviar un mensaje directo al pueblo, con la intención de quebrar su moral y sembrar la desesperanza. Los emisarios asirios, al hablar ante las murallas de la ciudad, no solo desafiaron la capacidad de Jerusalén para resistir, sino que atacaron de manera directa la fe del pueblo. ¿En quién confías?, preguntaban, haciendo alusión a la aparente debilidad de Judá. Sennacherib no dudó en compararse con los dioses de otras naciones que él mismo había destruido, afirmando que ninguno de los dioses de esos pueblos había podido salvarlos, y mucho menos el Dios de Israel. Era una burla abierta al poder de Dios y una llamada a la rendición, como si la fe de Judá fuera inútil frente al poder asirio. Este ataque a la fe fue devastador para el pueblo. El mensaje que transmitían los emisarios era claro: la confianza en Dios no lo salvaría. Esta estrategia fue diseñada para desestabilizar tanto al rey como al pueblo, buscando sembrar semillas de duda que se expandieran rápidamente entre los habitantes de Jerusalén. ¿Realmente valió la pena eliminar los lugares altos y abandonar las prácticas idolátricas y, al final, su Dios no los defendería? ¿Acaso no era el poder militar de Asiria una prueba palpable de que la fe en el único Dios verdadero era, en última instancia, insuficiente para enfrentar una amenaza tan grande? El pueblo, atrapado entre la desesperanza y la incredulidad, comenzó a dudar. ¿Dónde estaba la protección de Dios? ¿Por qué, si habían obedecido las reformas de Ezequías, seguían enfrentando tal calamidad? Las preguntas comenzaron a surgir con fuerza en los corazones de aquellos que antes confiaban plenamente en el poder de su Dios. La situación parecía irreversible. Las murallas de la ciudad se erguían, pero los corazones del pueblo comenzaban a derrumbarse. Las voces del temor se alzaban y las sombras de la duda se extendían sobre todos. Este fue el momento en que la fe de Judá fue puesta a prueba en su nivel más profundo. Las decisiones del pasado y la confianza en Dios como su único protector parecían quedar en segundo plano frente a la fuerza abrumadora de un imperio que no parecía tener límites. La crisis no solo era militar, era espiritual. Los corazones del pueblo de Dios, tan llenos de temor, se veían arrastrados por las palabras de desconfianza y la aparente realidad de un enemigo invencible. La crisis había alcanzado su punto más alto. Jerusalén estaba rodeada, el ejército asirio imparable y la moral del pueblo de Judá en sus niveles más bajos. La desesperación comenzaba a dominar los corazones de los habitantes de la ciudad, y las dudas sobre la fidelidad de Dios se multiplicaban. Era en ese momento crítico cuando Ezequías, el rey fiel, tomó una decisión que no solo cambiaría el rumbo de la historia de su pueblo, sino que serviría como un ejemplo eterno de lo que significa confiar completamente en Dios. En un acto de profunda humildad y fe, Ezequías tomó la carta de desafío enviada por Sennacherib, una carta llena de insultos contra Dios y amenazas de destrucción, y la llevó al templo. No intentó ocultarla ni tratar de resolverla por su cuenta. En lugar de eso, la extendió ante el Señor como una ofrenda de desesperación y total dependencia. Ezequías no solo estaba llevando el problema a Dios, sino que estaba reconociendo públicamente que la lucha no era solo contra Asiria, sino contra la arrogancia de aquellos que desafiaban a su Creador. La acción de Ezequías fue un acto de entrega total. En lugar de buscar soluciones humanas o recurrir a alianzas políticas, el rey se arrodilló ante Dios, buscando su dirección y protección. La situación era crítica. El pueblo de Judá estaba a punto de ser aniquilado, y el rey no tenía más recursos ni fuerzas para resistir. Pero lo que Ezequías tenía era una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. En su oración, Ezequías no solo expresó su angustia, sino que también afirmó con firmeza quién era el Dios al que servía. Reconoció su grandeza y poder. Señor Dios de Israel, que estás entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Al hacerlo, Ezequías recordó a Dios y a sí mismo que el Señor es soberano sobre todas las naciones, sobre todo lo visible e invisible. Este no era un ruego desesperado, sino una declaración de confianza en el único ser que realmente podía hacer frente a la amenaza asiria. Ezequías
Ezequías también fue claro al exponer ante Dios los desafíos del momento, las blasfemias de Sennacherib, el intento de humillar a Dios y las amenazas contra el pueblo. Pero más allá de pedir protección, el rey solicitó algo aún más profundo, la defensa del honor de Dios. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Ezequías comprendía que la gloria de Dios estaba en juego, y su oración reflejaba un corazón que no solo pedía la salvación del pueblo, sino también la manifestación del poder de Dios para que su nombre fuera glorificado. La oración de Ezequías es un modelo de fe pura. En medio de la crisis, no recurrió al miedo ni a la desesperación, sino que buscó la intervención divina, reconociendo que solo Dios podía cambiar la situación. Este acto de fe, acompañado por una total rendición de su soberanía, fue el primer paso hacia la solución del conflicto. En respuesta a la oración de Ezequías, el profeta Isaías fue enviado con un mensaje directo del Señor. La respuesta de Dios no solo tranquilizó al rey, sino que renovó la esperanza de todo el pueblo. Isaías, lleno del poder y la autoridad de Dios, transmitió las palabras de aliento: no temas por las palabras que has oído. En ese momento, el pueblo de Jerusalén recibió la promesa de que Dios no permitiría que Asiria tuviera éxito en su ataque. Dios estaba listo para intervenir de una manera que desmentiría las burlas de Sennacherib y demostraría que Él, el único y verdadero Dios, es quien tiene el control absoluto sobre todas las naciones. Isaías también transmitió una profecía clara: Sennacherib no llegaría a entrar en Jerusalén, ni lanzaría una sola flecha contra sus murallas. El Señor prometió que devolvería a Sennacherib a su tierra, donde, como había sido predicho, su final sería trágico. La profecía no solo anunció la victoria, sino que aseguró que el enemigo sería derrotado de manera rotunda, sin intervención humana alguna. Este momento de fe y respuesta divina marcó un cambio en el ambiente espiritual de Jerusalén. Las palabras de Isaías infundieron confianza en el pueblo, que pasó de la desesperación a la esperanza. La fe de Ezequías, su confianza en el poder de Dios y la palabra profética de Isaías estaban preparando el terreno para un milagro sobrenatural. En medio de la crisis, Ezequías no solo había orado por la salvación de su pueblo, sino también por la vindicación del nombre de Dios, y fue precisamente esa fe la que permitió que Dios actuara con poder. La intervención divina que estaba por venir no solo sería una victoria para Judá, sino también una revelación pública del poder soberano de Dios sobre todas las naciones. Lo que ocurrió esa noche en el campamento asirio fue un acto de poder tan inesperado como asombroso. El ejército asirio, confiado en su invencibilidad, dormía bajo la fría oscuridad, sin imaginar que la mano de Dios estaba a punto de intervenir de manera sobrenatural y cambiar el curso de la historia. En medio de la noche, un solo ángel del Señor descendió sobre el campamento enemigo. No fue necesario un ejército entero para derrotar a los 185,000 soldados asirios. Un ángel de Dios, con poder divino y autoridad celestial, arrasó con los invasores en silencio, sin necesidad de batalla, sin sonido de espadas ni gritos de guerra. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el campamento, la escena era aterradora. 185,000 soldados asirios yacían muertos en el suelo, cada uno de ellos caído en su puesto, como si un golpe invisible, pero certero, los hubiera derribado. El silencio que se apoderó del campamento era absoluto. No hubo necesidad de explicar lo acontecido, pues la magnitud de lo ocurrido dejaba claro que algo más allá de la comprensión humana había sucedido. No era obra de hombres ni de armas, sino una manifestación directa de la voluntad de Dios. Esta intervención divina fue tan inesperada como decisiva. Los asirios, acostumbrados a conquistar imperios y arrasar ciudades, no tuvieron oportunidad de defenderse. No hubo enfrentamiento, solo la obra del poder de un solo ángel enviado por Dios para proteger a su pueblo y humillar a aquellos que lo habían desafiado. La noticia de la destrucción asiria se esparció rápidamente. El poder de la maquinaria bélica de Sennacherib había sido destrozado en una sola noche. Los pocos sobrevivientes que quedaban, aterrados y desconcertados, no podían comprender cómo había ocurrido semejante desastre. La historia de la derrota inexplicable de un ejército tan imponente se convirtió rápidamente en un testimonio del poder y la soberanía de Dios. Los asirios, en lugar de cantar victoria, debieron retirarse humillados, con las fuerzas militares destruidas y la moral hecha trizas. Sennacherib, al recibir la noticia de la muerte de sus tropas, fue obligado a regresar a su capital, Nínive, sin gloria ni poder. Su imperio había sido derrotado no por una batalla convencional, sino por una intervención divina directa que desmentía todas las pretensiones
órdenes de los dioses asirios. Su regreso no fue un triunfo, sino una humillación pública. En Nínive, donde el rey había confiado tanto en su poder y autoridad, los ecos de su derrota resonaron de manera más fuerte aún. Lo que siguió fue aún más significativo: la caída de Sennacherib, no como un hombre vencido por un ejército, sino como un rey cuya arrogancia lo llevó a la muerte. La profecía de Isaías se cumplió en su totalidad: regresará a su tierra y caerá allí por la espada. En el templo de su dios Nisroch, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos, quienes, en un acto de traición, le arrebataron la vida. La ironía y la justicia divina eran claras. El rey que había desafiado al Dios de Israel, burlándose de su poder y creyendo que nada podría detenerle, fue finalmente derrotado en su propia casa, bajo el techo de su Dios. La muerte de Sennacherib en manos de su propia familia simbolizaba la caída total de su poder, un poder que había creído eterno y sin rival. Este desenlace no solo fue la humillación de un rey, sino la demostración de que ningún imperio, por grande que sea, puede desafiar la soberanía de Dios sin enfrentar las consecuencias. La victoria de Judá no solo fue una victoria militar, sino una manifestación del poder absoluto de Dios, quien, en su infinita justicia y misericordia, defendió a su pueblo y, al mismo tiempo, vindicó su propio nombre. La intervención divina en esta historia muestra que, aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras y los enemigos puedan parecer invencibles, Dios tiene el control. Él no necesita ejércitos humanos para cumplir sus propósitos. Una palabra de Dios, una acción de su poder, es suficiente para cambiar el destino de una nación. La caída de Sennacherib y el asedio a Jerusalén no solo reafirmaron la soberanía de Dios sobre las naciones, sino que también sirvieron como una enseñanza profunda sobre la importancia de confiar plenamente en Él, incluso cuando todo parece perdido. Esta victoria, milagrosa y sobrenatural, pasó a ser un testimonio de fe para las generaciones futuras, recordando a todos que, cuando confiamos en Dios, Él actúa de maneras que exceden nuestra comprensión y expectativas. La historia de Ezequías y la intervención divina nos deja poderosas lecciones que aún resuenan hoy. La oración y la fe tienen un poder transformador. Ezequías, al enfrentar una amenaza aparentemente insuperable, no confió en sus propios recursos ni en sus estrategias, sino que recurrió a Dios en oración. Su fe fue la clave que abrió la puerta a un milagro, demostrando que, aunque las circunstancias sean imposibles a la vista humana, Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Esta lección nos recuerda que, cuando nos enfrentamos a desafíos, no debemos subestimar el poder de una oración sincera ni el impacto de confiar plenamente en la soberanía de Dios. Además, esta historia nos ofrece una advertencia y una esperanza. En primer lugar, la advertencia es clara: no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o en soluciones humanas cuando estamos en momentos de crisis. Como Sennacherib, muchos intentan desafiar a Dios y poner su confianza en cosas que finalmente no pueden salvarnos. Sin embargo, la esperanza está en que lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. A través de esta historia, somos testigos de que no importa lo grande o poderoso que sea el enemigo o la situación, para Dios nada es demasiado difícil. Su grandeza y poder siguen siendo un refugio para todos los que confían en Él. Esta historia nos invita a creer en la intervención divina, en que, cuando todo parece perdido, Dios puede obrar milagros y cambiar el rumbo de los acontecimientos para mostrar su gloria y su poder. Si esta historia te ha inspirado, no te pierdas nuestro próximo episodio, donde exploraremos: ¿realmente existe el infierno? Nos vemos pronto.